La cuarta carta del libro de Apocalipsis y la más larga de las 7 fue escrita a la iglesia en Tiatira. Ubicada entre Pérgamo y Sardis, Tiatira fue fundada hacia el año 133 a.C. Al igual que en otras poblaciones del Imperio Romano, los habitantes de este lugar veneraban a diferentes dioses, incluidos Zeus, Afrodita y Demetra. En el capítulo 16 del libro de los Hechos se menciona a Lidia, originaria de Tiatira y vendedora de un tinte púrpura utilizado para teñir textiles, lo cual era una de las industrias principales de esta región. Lidia y su familia entregaron sus vidas a Jesús en la ciudad de Filipos tras haber escuchado la predicación del apóstol Pablo. Se cree que tras su conversión, el evangelio llegó por primera vez tanto a los griegos como a los judíos que vivían aquí en Tiatira. Edificada sobre estas ruinas se encuentra la actual ciudad de Akhisar, ubicada en la provincia de Manisa en el oeste de Turquía. Akhisar significa castillo blanco y tiene una población de 170.000 habitantes. Esta ciudad es importante en Turquía por su producción de algodón, uvas y especialmente de olivas, ya que aquí se producen 2/3 de las olivas que se consumen en todo el país. En el año 1922, la comunidad cristiana de Akhisar fue expulsada, y casi 100 años después, lamentablemente no hay ninguna congregación cristiana. Nuestra oración es que Dios levante discípulos de Jesús en este lugar, que perseveren en la fe y estén dispuestos a proclamar el Evangelio sin importar el costo. Vamos a estudiar el día de hoy la cuarta carta que el Señor envió a las iglesias, a la iglesia de Tiatira. Es una iglesia que tenía un lugar estratégico. Cuando usted lo busca en el mapa, creo que lo tenemos ahí para que usted pueda ver las ubicaciones de cómo estaban estas iglesias en Asia Menor. No estaban muy lejos una de la otra. Le muestro el mapa donde estaba esta iglesia para que usted se dé cuenta el lugar y la exactitud de la ubicación territorial. Antes de poder estudiar esta iglesia, esta carta que el Señor le manda, quiero que vea la importancia que había en ese momento, porque era un lugar muy importante. Era un lugar, hermano, pequeño, pero importante. Yo sé que usted viene de un país que es pequeño probablemente, pero es más importante o es más desarrollado que otros que son más grandes. Amén. Hay uno que le dicen el pulgarcito de Centroamérica. Amén, hermano. Yo no sé cuántos son del pulgarcito de Centroamérica. Recuerdo eso porque cuando habían unos eventos deportivos ponían así el pulgarcito, lo ponían así el dedo pulgar. Y aunque uno se queja de donde viene, se da cuenta que está mejor que en otros lugares. Si nos damos cuenta de cómo vive la gente en África o en otros lugares lejanos, pues nosotros nos damos cuenta de que es una bendición. Aquí estamos, hermano, en un lugar próspero de bendición para nuestras vidas. Pero le digo esto porque esta iglesia o esta ciudad de Tiatira era un lugar pequeño, pero el Señor le dio una carta más larga que a las otras restantes. Cuando nosotros estudiamos ahí en el libro de Apocalipsis, le voy a pedir que usted abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Esta carta que le envió era una carta, hermano, que era a una iglesia pequeña, pero con un gran mensaje. Cuando yo comencé a enviarle cartas a mi esposa, porque estábamos separados al principio, le escribía 5 hojas, oiga. Después bajé a 4, de ahí a 3, de allá a 2 y con la letra bien grande. Entonces ella decía que lo que hacía para que le rindiera, la leía 2, 3 veces la misma carta, porque ya no le escribía tanto. Esta carta el Señor le dio este mensaje a esta iglesia porque encontró cosas buenas y cosas no tan agradables, como en el resto de las iglesias. Se recuerda de Éfeso, una iglesia que era diligente en la obra del Señor, pero que había perdido el amor entre ellos, el amor al Señor, porque el amor de Dios no solo es decir yo te amo, sino amar a mi hermano, amar al prójimo. Amén. Encontramos así sucesivamente cada una de las iglesias, pero en esta en particular nos vemos ahí que había, hermano, una importancia que tenía en la parte comercial, porque si usted ha leído en Apocalipsis capítulo 16 y habla acerca de Lidia, esa mujer que escuchó el mensaje de Pablo y a que a través de ese mensaje ella se convirtió y fue la que empezó, hermano, la iglesia en ese momento. Dios llama al hombre a que sea la cabeza y que lleve el estandarte
en lo que es la palabra, en lo que es, hermano, la evangelización. Pero al no haber hombres que se levanten, siempre va a usar a alguien, y en este caso usa a las mujeres. Y nosotros lo podemos ver aquí en la iglesia, cuántas mujeres asisten y cuántos hombres no asisten. La mujer es la que decide traer a la familia, la mujer es la que toma la responsabilidad de guiar espiritualmente a sus hijos. Entonces, hermano, le menciono todo esto porque este lugar tenía esa importancia económica. Escuchará de que acerca de Lidia, que era vendedora de púrpura, era un material que en aquel tiempo se utilizaba para teñir las telas. No era algo común, hermanos, en aquellos tiempos. Entonces tenía una importancia económica, había dinero ahí. Había, hermano, muchas razones por qué la gente no le fuese fiel al Señor. Pero como en todo y todos, en algún momento nosotros nos podemos desviar. Amén. Y se miraban presionados por la misma economía, por el mismo comercio que se movía en esos lugares. Tenían ellos que decidir entre seguir al Señor o aceptar ciertas cosas. Entonces ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, vamos a leer lo que dice la palabra. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así, 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Lo tienen? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire cómo comienza este versículo a la iglesia de Tiatira. Dice la palabra que Él conoce nuestras obras, nuestra fe, nuestra paciencia. Y ahí es algo que nosotros podemos ver. Y ahí en sus notas usted tiene el punto 1 y quiero que lo podamos ir analizando, estudiando y meditando. Que la iglesia de Tiatira, hermano, reconoce que la fidelidad de Dios debe de ser en todo. Diga conmigo fidelidad, por favor. Más fuerte, fidelidad. Mire, la fidelidad a Dios. Mire que era algo que el Señor encontró en esta iglesia de Tiatira. Dice que conocía, hermano, todas las cosas que hacía. Ese amor, las obras, la fe, el servicio y su paciencia. Conocía todo. Y es más, todavía agrega algo muy importante. Dice que las obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quería decir eso? Que ellos habían crecido. Que habían comenzado de una manera y ahora estaban en otra. Y eso es lo que el Señor anhela de nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, quizás venimos ignorando muchas cosas, pero la palabra nos va dando conocimiento y sabiduría. Vamos cambiando nuestro estilo de vida y empezamos a agradar a Dios. Pero esto es tan interesante como el Señor con estos primeros versículos a esta iglesia de Tiatira le está diciendo: conozco tu fidelidad, conozco tu amor, algo que no tenía la iglesia de Éfeso. Conocía la fe. Se recuerda la iglesia, hermano, que fue discriminada porque era fiel al Señor, que se miraba envuelta en toda la economía, hermano. Ahí podemos darnos cuenta que ellos estaban cumpliendo con todo esto. Eran diligentes en el servicio al Señor, pero ellos, todo esto que hacían, hermano, estaban batallando con algo que se daba en ese momento. Como le dije, era una ciudad donde había una gran producción económica. Y nosotros nos podemos ver aquí envueltos en algo similar. El ambiente, el trabajo, hermano, el corre nos puede alejar de Dios. Y empezamos a no ser fieles al Señor en muchas áreas de nuestra vida. Pero es bien importante todo esto porque el Señor miraba en ellos eso. Miraba cómo ellos habían, a pesar de las dificultades, habían permanecido y seguían avanzando. Por eso esta iglesia, hermano, de Tiatira, era una iglesia adúltera que había sido engañada. Mire, yo le voy a decir algo: el pecado siempre entra de una manera en la que nos hace ver que estamos bien, sin darnos cuenta que a la larga nos va a destruir. Nadie que peca piensa que lo que va a hacer es malo y que va a terminar mal. Cualquier cosa que nosotros hagamos, al principio lo hacemos porque nos da satisfacción, nos hace sentirnos felices. Y era algo que ellos en este lugar no tenían. No era un lugar donde había diversión. No había un lugar donde lo que ellos tenían lo podían gastar. No, sino que era solo de trabajo. Solo era de comercio. Era donde conectaba con las otras ciudades que estaban allá alrededor. Y todo era comercio. Entonces ellos estaban envueltos en ese ambiente.
Y como ellos estaban gobernados por un sistema, hermanos, de idolatría y también de economía, entonces ellos tenían que escoger entre hacer una cosa y hacer otra. Pero el Señor reconoce las obras de esta iglesia. Ahora, cuando hablamos acerca de la fidelidad de ellos, comienza el ángel del Señor a escribir. Escuche esto, dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Escuche, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Señor tiene su mirada puesta en todas las cosas que hacemos. Desde el momento que empieza a observar todas las buenas cualidades o toda la fidelidad de esta iglesia, quiere decir de que el Señor mira todas las cosas. Como mira las cosas buenas, también puede ver las cosas no tan buenas. Y a veces nos sucede de esta manera. Ellos dicen en su pensamiento, como muchas veces nosotros decimos, hacer las cosas escondiéndonos de que alguien no nos descubra. Quizás pecamos a escondidas sin darnos cuenta que Dios es el que está observándonos. Recuerde que no siempre vamos a tener a alguien para que nos esté observando, que nos esté ayudando. Llegará un momento donde estamos solos y tendremos que decidir entre hacer y no hacer lo malo, entre agradar a Dios y no agradar a Dios. Por eso dice que los ojos del Señor, hermano, eran como llama de fuego. Dios está ahí. El Señor está ahí. Mire lo que dice Job, capítulo 34, versículo 21. Y era algo que les daba a conocer a la iglesia de Tiatira acerca de la fidelidad de él, que él observaba todo eso. Dice Job 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos de ¿quién, hermano? Del hombre, y ve todos sus pasos. Diga conmigo, todos los pasos. Sabe que nosotros podemos ver lo que aparentamos, lo que nosotros somos aquí y quizás cuando nos encontramos a alguien. Pero cuando hablamos de que el Señor observa nuestros pasos, está observando también nuestro interior, no solo el exterior. Nosotros, hermanos, podemos fingir, podemos mostrar algo que no somos. Y era lo que el Señor encontró en esta iglesia. Mira, yo le voy a decir algo. La gente que adultera, que fornica, no lo hace abiertamente, siempre lo hace a escondidas. Amén, hermanos. ¿Acaso alguien que tiene un amante se la va a pasar por enfrente a la esposa o al esposo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no está bien. Porque tratamos de ocultar eso, porque si nos descubren estaremos en grandes problemas. Fíjese que uno puede notar cuando hay una relación ilícita entre dos personas. Por ejemplo, yo puedo venir, mi esposa viene, me abraza, me besa, me apapacha. Amén, hermanos. Yo no sé si usted tiene una esposa así. Y no hay problema, es mi esposa. Lo mismo yo, soy su osito de carne. Va. Ahora, pero si yo, hermano, estoy con alguien ahí, yo estoy así, mire, para arriba y para abajo, para el lado, para atrás. ¿Será que me vieron? Dice la palabra que el impío huye de sí mismo sin que nadie lo persiga. ¿Sabe algo? Por eso el Señor dice en ese pasaje a la iglesia, y le envió una carta larga a esta iglesia, que era una iglesia pequeña, hermano. O sea, si usted le prestó atención a la introducción, era una ciudad en estos tiempos de 150,000 personas, probablemente llegue a los 200,000. No era una gran ciudad en comparación a las otras ciudades donde estaban establecidas las iglesias. Pero se daba cuenta, hermano, como dicen, hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Hay gente que se conoce. En el barrio y la colonia, todo el mundo lo conoce. Si le miran un mal mate, hermano, antes de que usted llegue, ya se está dando cuenta todo el mundo. El Señor nos está diciendo, tengo en sus ojos, mis ojos están sobre ustedes. Miro las cosas buenas. Pero les está diciendo también, hermano, que habían cosas que no estaban tan bien. Y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios. Porque ellos eran fieles desde el momento que el Señor da esa descripción, que tenía amor, tenían fe, servicio, paciencia, y que las obras que ahora hacían eran más grandes que las que habían empezado a hacer del principio. Esta iglesia se estableció, hermano, a través de Lidia en el capítulo 16 de Hechos. Allí comienza esta iglesia. Por una predicación de Pablo, una mujer que era comerciante, era negociante. Una mujer que andaba en sus negocios en ese momento, andaba vendiendo púrpura. Usted pensaba que vendía ropa, no, vendía un químico que cambiaba el color de la ropa. O sea que ese era el negocio de ese tiempo. Pero aún así no se enfocó en su negocio, sino que abrió su corazón y escuchó la palabra a través de Pablo y se convirtió. Y a través de ellos, históricamente se cree que así llegó la iglesia por ahí. O por lo menos ella tenía negocios que la llevaron a estar en ese lugar.
Amén, hermanos. Entonces, dice, hermano, ahí en la misma palabra que no va a haber tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen mal. Aunque nosotros, escuche esto, pretendamos ocultar nuestras faltas, porque estas cartas que el Señor está mandando a la iglesia es para que nosotros miremos nuestras faltas. No sé si usted se ha dado cuenta, hasta este momento estamos, hermano, en la cuarta carta. El Señor está diciendo, he visto tus cosas buenas, pero no voy a dejar las cosas malas sin dejar de mencionarte. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles al Señor, a Dios, en todo, en todo. Amén. Y a veces nos olvidamos. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 3. Jesucristo, cuando andaba aquí en la tierra, cuando estuvo aquí, solo cosas buenas trajo, pero aún así fue cuestionado. Mateo 9:3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, ¿qué, hermano? Diga pensamientos, por favor. Pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ellos cuestionaban lo que el Señor estaba haciendo. Ellos pretendían saber más que Dios, pero ¿sabe qué? Todo pensamiento que nosotros tengamos, Jesús lo sabe. Jesús lo escudriña. Jesús nos da un mensaje de regreso. ¿Por qué piensas mal de esto? Aunque nosotros, hermano, como dice la palabra, aunque no hayamos estado con alguien, solo con el hecho de ver a una mujer ya pecamos en nuestro corazón. Amén, hermanas. Pocas hermanas, ¿verdad? Amén, hermanos. O sea que si andamos, hermano, mirando lo que no es nuestro, ya pecamos en nuestro corazón. El Señor está diciendo, hay que serle fiel a Él en todo, en todas las cosas, a pesar que hagamos cosas buenas, porque lo que sucede es que esta iglesia dice, hacemos todo esto y podemos tirarnos una canita al aire, podemos ceder a ciertas cosas. Y como nosotros hacemos cosas buenas, y ese, hermano, es como lavar nuestra culpa, pero no con la sangre de Cristo, sino con nuestra manera de pensar. Por eso hay personas que tratan de hacer algo bueno porque quizás tengan sentimiento de culpabilidad delante del Señor. ¿Entiende? Pero Dios todas las cosas las conoce. Por eso sigue mencionando en ese versículo, y quiero que preste atención cómo comenzó esta carta, cómo comienza esta carta a la iglesia. Dice que es semejante sus pies, hermano, con bronce bruñido. Dice esto. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando nosotros cometemos pecado, y quiero que entienda esto, tenemos que tener una disciplina, una corrección, y es algo que no nos gusta. Cuando nosotros nos comportamos mal, cuando sus hijos se portan mal, hay padres, hermanos, que saben que sus hijos han hecho algo malo y les duele castigarlos o corregirlos. Sienten el gran dolor y no se da cuenta que lo está llevando a perdición. El Señor a los que ama corrige. Cuando nosotros pecamos, indudablemente necesitamos la corrección y la disciplina. Ahora, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo el Señor le estaba diciendo a la iglesia antes de decirle las cosas que no estaban bien? Les estaba diciendo todo lo bueno, pero no era hasta ahí que el Señor quería darles ese mensaje. Por eso reconoce la labor de todos, hermanos. Todas las cosas que usted y yo hacemos para la obra, Dios las reconoce. Él conoce nuestra fe, nuestra paciencia. Él reconoce si hemos crecido, si ya no somos los mismos. Quizás antes decía 10 malas palabras, ahora no dice ninguna. Amén, hermano. Porque 10 y 1 es lo mismo. O sea que hasta que ya no diga ninguna, entonces ya hay un cambio. Amén. No es que esto es vacío, no, hay un cambio, hermano. Así obra el Señor, pero Él nos va ayudando, nos va fortaleciendo. Por eso esas obras postreras, como dice la misma palabra, era un halago que el Señor le decía a la iglesia de Tiatira. Era un halago, y qué bonito es, hermano, cuando le dicen a uno todas las cosas buenas. Uno hasta saca pecho, hasta le hace así, ¿verdad? Usted es tan bueno, hermano. Usted como ora, usted qué fiel es, usted existe en la iglesia y usted va a decir que sí, vea, todo para la gloria del Señor, que bueno. Por dentro empieza usted a hacerle así, ¿verdad? Pero hay algunos humildes dicen para la gloria del Señor. Hay otros que ya van cambiando la postura, ya se van poniendo así como
¿Dónde está mi medalla? Vea esto. Pero qué bonito que hablen cosas buenas de uno. Ningún padre habla cosas malas de sus hijos, ¿o sí? Solo decimos las cosas buenas. Nosotros no decimos que no hacen caso, que no les gusta cooperar, que son malcriados. Nadie dice nada de esas cosas a sus hijos. ¿Dónde lo dice? En la casa. Allá sí uno se los acaba de pie a pa y de papa, ¿verdad? Por eso él dice y menciona claramente acerca de esas obras. Mire, cuando el Señor reconoce nuestra labor, no crea que solo es porque yo se lo pueda decir, no, sino porque lo dice la palabra. Colosenses 3:23 dice así, escuche esto, dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. Hermano, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque Dios, eso era algo que miraba en ellos. Eso miró en la iglesia de Éfeso. Hacían las cosas para agradar a Dios, pero sin amor. Y no puede funcionar las cosas para Dios sin amor, porque el amor es la que nos une a Dios. El amor a Dios es el que me une, el amar a mi hermano. Entonces, ahí claramente dice como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Escuche esto. Porque sabiendo que del Señor, ¿qué vamos a recibir, hermanos? La recompensa. Usted sabe que el Señor tiene recompensas para nosotros. Gracias, hermano. Usted sabe que tenemos recompensas de parte del Señor. Yo no sé si usted ha pensado en eso. La mayor recompensa que nosotros podemos tener es la salvación. No hay otra más grande que la salvación. El milagro más grande que Dios nos ha dado ha sido el hecho de poder nosotros haberlo conocido. A veces pensamos que Dios nos sane, que Dios nos levante, hermano, pensamos que eso es bueno, pero qué mejor que Dios nos salve. Amén. Por eso el Señor ahí claramente le dice la fidelidad en todo, que lo hagamos las cosas de corazón, que vivamos dignamente delante de Él. Por eso ellos, hermano, habían crecido en todas estas cosas. La iglesia de Tiatira había crecido en todo eso. Pero hay algo que el Señor también tenía para ellos, amén. Y esa iglesia de Tiatira, en el punto 2, reconoce que, escuche, hay tolerancia al pecado sin confrontación. Diga conmigo, tolerancia. Por eso era una iglesia adúltera. Era una iglesia, hermano, que de cierta manera se dejó engañar. Pero mire, ahora si usted dice algo, ¿qué es lo que le dicen cuando hablamos acerca de lo que está viviendo la sociedad el día de hoy? Hermano, nos damos cuenta de que si usted dice eso está malo, intolerante, racista, discriminador. Si usted dice que hombre y hombre no le agrada a Dios, es pecado, racista, no tienes amor. No, no es eso, hermanos. Uno es tolerante porque yo te confronto, porque es algo malo que estás haciendo. Te sigo respetando, pero no acepto tu condición. Esa es la diferencia, pero la sociedad está poniéndonos en un punto donde ahora hay una intolerancia, donde hay ganas de hacerles mal. Y no es eso, hermano. Por eso la iglesia de Tiatira tenía tolerancia al pecado, como las demás iglesias. Apocalipsis 2:20 dice la palabra, ¿lo tiene? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escuche, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabe qué? Esta iglesia tenía esa tolerancia. Recuerde algo, porque esta iglesia dice la palabra aquí y le dice que era tolerante, era una iglesia adúltera. Como le mencionaba al principio, como al ser una ciudad comercial, estaba dominada en aquellos tiempos por esos sindicatos o grupos
que se encargaban del bienestar de los trabajadores, porque era una zona industrial. Yo no sé si usted perteneció a algún sindicato o a la unión. ¿Usted perteneció a eso? Yo le voy a decir, cuando yo estuve trabajando en el correo, me fueron a dar una charla de los de la unión. Ellos velan por los bienestares de los trabajadores, sus beneficios. Ahora, para que usted tenga un poco la idea por qué la burocracia en nuestros países y aún aquí no cambia. Aunque haga algo malo, ellos lo protegen. Pero indudablemente hay cosas buenas. En aquel tiempo ellos controlaban el comercio y todos los que querían tener transacciones comerciales tenían que pertenecer a ellos. Y por el hecho de pertenecer a ellos, ellos rendían culto a los ídolos, a otros dioses. El que no lo hiciera no podía hacer ningún tipo de negocios con ellos. ¿Se da cuenta? Y a veces nos podemos encontrar nosotros en una posición así, en callar lo que somos porque perdemos beneficios de lo que nosotros podemos desarrollar. Y hay gente así es. Hay gente que niega la fe por conveniencia. Y muchos de ellos adoraban al Señor quizás cuando se reunían, pero no con sus vidas. Participaban de todas esas cosas. Por eso la palabra claramente dice que tiene esas pocas cosas contra la iglesia. Porque dice que, hermano, tolera el pecado de Jezabel. Para que usted se dé cuenta de quién está hablando. ¿Sabe quién es Jezabel? Fue la mujer de un rey de Israel llamado Acab. Fue la mujer que tenía 450 profetas a Baal. Fue aquel al que el Señor utilizó a través de Elías para poder matar a esos profetas, a esos falsos profetas. Fue esa mujer. Mire, le está diciendo, ustedes me son infieles a través de ella. Cuando dice la palabra que profetiza, ¿sabe qué es un profeta? Un profeta es aquel al que el Señor le da un mensaje para que lo dé a conocer a otros. Y cuando la palabra dice que era una mujer, hermano, que enseñaba, o sea, la habían puesto en un lugar que no le correspondía, que hablaba en lugar de Dios cosas que Dios no había dicho. ¿No le suena algo familiar? ¿No le suena algo a usted como pareciese que estuviéramos en el día de hoy? ¿Sabe cuántos falsos profetas hay el día de hoy? ¿Cuántos falsos profetas te dicen cosas buenas que nunca se van a cumplir porque simplemente Dios no lo dijo? ¿Cuántos profetas te dicen que estás en pecado y necesitas cambiar, necesitas arrepentirte? Usted no lo escucha en los profetas del día de hoy. Los profetas de hoy solo te dicen cosas buenas, solo te dicen cosas agradables. En aquel tiempo esa iglesia donde estaba ubicada no tenía lugar de recreación, no habían lugares de diversión, y la diversión se ha creado para que el hombre trate de ser feliz, para que el hombre se sienta bien. El Señor hace una denuncia con respecto a eso y le dice claramente a la iglesia de que ha estado, hermano, adulterando con esta mujer llamada Jezabel, que no era una buena ficha, como dicen por ahí. Ahora lo mostraba y hacía esa comparación por todo lo que había hecho anteriormente. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que ese tipo de cosas desagradan a Dios. Desagradan a Dios porque esa mujer se rendía a ídolos, se rendía a otros dioses. La desgracia de Israel fue que ellos se fueron atrás, siguiendo otros dioses. No se conformaban o no se satisfacían con lo que el Señor le estaba dando. Querían algo más. Sentían que era aburrido, y a veces así podemos pensar. Y cuando nosotros, hermanos, vamos en adulterio, cuando nosotros somos infieles a Dios, como pasó con esta iglesia de Tiatira, no puede pasar lo que le pasó al rey Salomón. Y por eso hay un pasaje que quiero que podamos todos compartir. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice esta palabra acerca del rey Salomón. ¿Sabe quién era Salomón? El hijo de David, al que el Señor le dio el privilegio que les construyera el templo, al que el Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé, Salomón? Dame sabiduría para hallar este pueblo. No le pidió riqueza, no le pidió bienestar, sino le pidió que le diera la sabiduría, y el Señor le dijo: te doy eso y te daré más. No habrá nadie más rico que tú en tu tiempo. Esa fue la recompensa de Salomón. O sea que podemos comenzar bien, pero terminar mal. ¿Sabe algo, hermanos? Usted que todos que estamos aquí, no es bueno comenzar bien y terminar bien, porque podemos comenzar bien y en el camino empezar a perdernos, tal y como pasó con Salomón. Esto no mucho nos gusta leer, pero mire lo que dice. Ahora bien, el rey Salomón amó
a muchas mujeres extranjeras. O sea que no le gustaban las que habían y podía tener la que quisiera, hermanos. No le gustaban esas. Les gustaban las de otros pueblos, otras ciudades, otras naciones paganas, porque le parecían más bonitas, más sexy, más, como dicen, más interesantes. Y a veces puede pasar, hermanos varones, si estamos aquí, ¿cuántos tienen a su esposa o está casado? Levante su mano, por favor. ¿Sabe que nosotros miramos a nuestra esposa? Y usted, en vez de alegrarse cuando mira las fotos de su esposa cuando eran jóvenes, se entristece. Mira, tenía cuerpo de guitarra. Y ahora tiene cuerpo de aquellos bajos, no sé cómo le dice. Oiga. Y usted, hermana, mira a su esposo, dice, qué fortachón. Lo ve así, hermano, con cuerpo de fisicoculturista. Y ahora, hermano, con 2 galones al frente. Ay, no, lo vio con la melena de Sansón, hermano, y ahora tiene el pelo como de Pablo, porque Pablo dicen que era calvo, hermanos. Entonces, voy a seguir leyendo, usted mucho me distrae. Dice, además la hija de Faraón se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Mire, y él lo sabía. El Señor ya le había dicho ese mensaje. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? El Señor, antes de que emita juicio contra nosotros cuando pecamos, Él nos da advertencias. Dios nos dice, no lo hagas, detente. Tú conoces la verdad, tú sabes que esto no me agrada. Ellos lo sabían. Esta iglesia de Tiatira lo sabía. Sabía, hermano, de que no todo lo que estaban haciendo era agradable delante de Dios. Y así le pasó al rey Salomón. Y dice en el versículo 3, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Versículo 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Mire esto. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta Jezabel, una mujer adúltera, una mujer que guiaba al pueblo a fornicar, porque eso es lo que dijo el Señor, le escribió a la iglesia de Tiatira. Esta es profetiza, enseña, le está enseñando a la iglesia que vaya hacia otros ídolos. Y dice, no, pero aquí estamos bien, hermano, porque yo todas las estampitas que tenía, todos como dicen, los santos, eso ya es historia en mi vida. Amén, hermano. Uy, ya me está asustando usted, hermano. Somos una iglesia cristiana, nos llamamos Punto de Vida, hermano. El Señor es nuestro Salvador, amén. Porque ya usted ya lo voy a evangelizar a todos ustedes, hermano. Denle un aplauso al Señor, es que ya me asustó usted. Ahora, ¿qué es un ídolo? Es aquello que usted pone por encima de Dios. Es aquello que usted le rinde culto, le adora a ese Dios. Es todo aquello que te aleja del Señor. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Salomón. Te lo he dicho 2 veces. Y tú seguiste. No te conformaste con una ni con 2, sino que tenía un repertorio, hermano. No, si quería, él no podía repetir. Era increíble el pecado a donde había caído. Y vea la condición en la que terminó Salomón. Vea la condición, hermano, en la que terminó. Recuerde algo muy importante. ¿Qué pasó con Elías después de que el Señor lo utilizó para matar a todos esos profetas? Salió huyendo porque le tuvo miedo a Jezabel. Cuando Jezabel dio orden que lo iba a matar, salió huyendo y se escondió en unas cuevas. El poder de una mujer que te hace caer y que adultera, hermano, es peligroso cuando eso se introduce dentro de la iglesia. Muy bien podemos estar muy parados delante del Señor, podemos estar firmes, pero cuando hay algo que es introducido dentro de la iglesia,
te puede hacer caer y te puede destruir. Esta mujer estaba enseñando ese camino que llevaba a algo que desagradaba a Dios. ¿Y cómo así? Hermano, a través de una mala doctrina, a través de una mala enseñanza, al aceptar cosas que Dios le desagradan. Porque Salomón hacía cosas que para él estaban bien, porque tenía la sabiduría, pero no le agradaban a Dios. Y dentro de la iglesia muchas veces hemos instalado ídolos, quizás gente, hombres o enseñanzas, doctrinas que no tienen base bíblica y han hecho, hermano, de ellos un Dios. Es más importante lo que dice alguien que lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas tienen que pasar por un filtro y es a través de la Escritura. Si usted quiere agradar a Dios, si yo quiero agradar a Dios, tiene que ser a través de la palabra. No porque alguien me dijo, no porque alguien me enseñó. Jezabel había sido profetisa en la iglesia de Tiatira, donde había mal enseñado al pueblo, que lo había llevado a fornicar y adulterar. Y eso vemos el día de hoy. Mucha iglesia de hoy, mucho pueblo del Señor se ha desviado por malas enseñanzas. Llegaron con un corazón sediento de Cristo, pero ha sido introducida una doctrina que los lleva a la perdición, los está llevando camino a la destrucción. Amén. Entonces, hermanos, entendamos esto, que la satisfacción presente puede ser la destrucción futura. ¿Qué es lo que escuchamos el día de hoy? Dios tiene lo mejor para ti hoy. La satisfacción de hoy te va a llevar a la destrucción futura. Vamos un poco atrás de lo que dice la palabra. Y es algo, hermanos, que tenemos que tener presente. ¿Qué pasó con todos los discípulos del Señor? No fue fácil la vida que ellos llevaban, predicando el evangelio, siendo objeto de rechazo, hermano, siendo objeto de vituperio, de ofensas. Ese es el evangelio. Cuando se lleva un verdadero evangelio, no va a ser fácil esta vida, pero Dios nos da fuerza para seguir adelante, porque el costo de la santidad, hermano, es a través del desprecio que el mundo pueda darte. Amén. Cuando abrazas al mundo, como la iglesia de Pérgamo, nos sentimos bien, pero estamos desagradando a Dios. Ahora, como hablamos de Jezabel, indudablemente es una mujer que hace caer y que adultera las cosas. Ahora, pongámoslo al plano nuestro. Ahora, hermano, metámonos un poco en nuestras vidas. ¿Qué era lo que pasaba? De que esta mujer quería enseñar algo que aquellos no sabían. Y ahora escuchamos nosotros, porque eso es lo que dice la palabra, hermano, que estas enseñanzas que recibían eran cosas que ellos no habían escuchado. Y ahora a veces así nos pasa. Ahora el Señor tiene una revelación que nunca has escuchado. Si has escuchado algo que no está en la Biblia, y aunque sea nuevo, hermano, tienes que tener cuidado, porque todo lo que se habla dentro de la iglesia tiene que ser lo que está escrito, porque la última letra la dejó ahí en el libro de Revelaciones. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Dios no te va a dar algo nuevo, porque ya dio y nos dejó lo que necesitamos, lo suficiente. Ahora, y ahí viene esto, que a veces nosotros podemos ser tolerantes al pecado, y algo que ellos tenían, que toleraban y no, hermano, confrontaban. Y eso es algo que no nos gusta. Nos callamos ante las cosas que no están bien. Y eso es, hermano, si usted se da cuenta, este lugar, para la gloria del Señor, vamos a estar hablando acerca de la santidad, del perdón de pecados, de vivir agradablemente delante del Señor. Ese es el evangelio. A través de eso, a través de agradar a Dios, es que Dios te va a bendecir y todas las cosas van a obrar bien, para bien en tu vida. Pero mire, ¿qué es lo que pasa si nos ponemos en el lugar de ser una mujer o la iglesia, la novia del Señor? Dice así: asimismo, en 1 de Timoteo, y este es un versículo literal, amén. Esto no es para darle duro a las mujeres, sino para que haya un mensaje para la iglesia. Pero vamos a tocar los dos puntos aquí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjese, ¿qué es lo que es la iglesia? La novia por la esposa que el Señor va a venir. Amén, hermano. Si no sabía, se lo dejo saber. Eso es la iglesia del Señor. Es la novia por el que Él va a venir. El Señor va a venir por su novia para hacerla la esposa. Cuando la palabra dice las mujeres, se está hablando de aquella mujer que le es fiel a su esposo. Aquella mujer, hermano, que no necesita hacer nada más, simplemente hacer las buenas obras para agradar a quien es su Señor.
Y a veces, hermanos, nosotros queremos hacer cosas que van a impresionar a todos. Y este es un mensaje para usted, hermanita, con todo mi amor y mi corazón. A veces queremos llamar la atención más de lo debido. A veces, hermano, queremos traer las miradas de todos, pero no atraemos el respeto. La manera en la que nos presentamos, indudablemente todo, si anda vestido, porque aquí me voy a meter así como un poco carnal, hermano. Voy a ponerme el traje de fariseo, me deja, me lo voy a poner. A veces, hermanos, nos miramos como aquellas personas que queremos llamar la atención de otros. Y eso atrae las miradas. Pero cuando una mujer se viste indecorosamente, usted va a atraer las miradas, pero no el respeto de otros. Es mejor que la gente la mire o lo vea, hermano, por respeto hacia lo que usted es y a su fe, y no como usted se ve. Porque a veces eso es lo que quieren hacer, llamar la atención de la gente. Si tiene un esposo, hónrelo, respételo y vista decorosamente. Así dice el Señor a la iglesia. Si nosotros somos fieles a la iglesia, no necesitamos abrazar al mundo. No necesitamos hacer las cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque traemos, hermano, el estilo de vida del mundo dentro de la iglesia. Amén. Yo no le estoy hablando de vestimenta. Yo le estoy hablando de respeto. Respeto. Siempre le digo yo a mi esposa, y lo he hablado muchas veces, antes de que nosotros salgamos de nuestros hogares, no sea solo en la iglesia, sino también, hermano, en nuestro trabajo, véase al espejo, pregúntese si a Dios, a Jesucristo le gustaría salir con usted. Pregúntele si Él la acompañara donde usted va, como usted se ve. Amén. Siempre eso ha sido, hermano, mi pensamiento. Por eso el vestir inadecuadamente, ¿sabe qué demuestra? Que hay baja estima. Amén, hermanos. Cuando alguien quiere enseñar algo más de lo que debería, es porque tiene baja estima, no se valora. Porque el que te ama te va a amar tal como eres. La iglesia tiene baja estima. La iglesia hace cosas del mundo porque no le basta el Espíritu Santo para tener poder y gloria. Tiene que traer cosas de afuera para que la gente se sienta bien. ¿Está entendiendo el mensaje? Y era lo que pasaba con la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, hermana, era buena en paciencia, en fe, en la obra, habían crecido, pero estaban bailando con el comercio, estaban negociando sus valores, estaban rindiéndose a los que en ese tiempo los que dirigían el comercio, los a sindicatos o obreros o los que gobernaban, ellos cedían a todo, porque ellos, la condición era que tenían que adorar a los dioses que había en esa ciudad, y ellos lo hacían así. Estoy en la iglesia, pero bailo también con aquellos y me siento bien. En los dos lados me siento bien. Dios todas estas cosas los ve, hermano. Por eso les está dando un mensaje a la iglesia de hoy. Hay cosas que no van con este tiempo, hermano, no van con la iglesia del Señor. Amén. Entonces el pecado siempre va a traer consecuencias. Esta iglesia no rectificó el día de hoy. No hay nadie, ni un creyente hay en ese lugar. Que sea la misericordia del Señor que levante a un creyente en ese lugar, una congregación, porque eso es lo que pasa. Muchas iglesias están condenadas a la destrucción si no cambia su enseñanza, su doctrina, porque no es la de Dios, y Dios no va a respaldar lo que no es de Él. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, la iglesia de Tiatira reconoce que, ¿sabe qué? Hay dentro de la iglesia a los que retienen lo bueno. Hay cristianos que retienen lo bueno. Dentro de las congregaciones o dentro de la iglesia que hay una mala enseñanza, siempre va a haber alguien que va a ser rescatado o va a mantener esos principios. Hay muchos lugares donde se comenzó bien y se ha terminado mal. Se comenzó en el espíritu, como decía Pablo, y ahora están en la carne. Hermano, es muy importante esto. Mire lo que dice Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina esta que era idolatrar, era irse hacia cosas que no eran de Dios,
no han conocido los que hoy llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré carga, otra carga, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Mire, hermano, lo que Dios nos ha dado, Dios quiere que lo retengamos, porque, hermano, puede ser que lo dejemos de lado. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe qué era lo que el Señor les está diciendo? Yo sé que ha habido una doctrina de Jezabel, una profetisa que habla en nombre de Dios, pero que no es el mensaje del Señor. Sé que algunos la han retenido a la buena enseñanza. Y dice la palabra que no va a imponer otra carga. No crea que Dios nos va a poner más cosas que hacer de las que ya dejó establecidas para nosotros vivir en la salvación que nos ha regalado. No hay nada nuevo. Hermano, no hay nada nuevo que podamos hacer para poder nosotros tener la salvación. No hay nada nuevo que nosotros podamos escuchar que nos diga que necesitamos para ir al cielo. No lo hay. No es necesario nada más que un corazón humilde, un corazón sincero, rendido al Señor y reconocerlo de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hay nada más, no hay dinero, hermano, no hay una falsa profecía, no hay un libro extra de lo que dice la Biblia, no hay una revelación profunda, porque dice la palabra, ellos habían caído en una enseñanza profunda de Satanás. Y ahora, hermano, es peligroso porque hay algunos en el nombre de Jesús que tienen una revelación que nadie ha escuchado. Una revelación que le hace a uno caminar en el cielo. Pero eso no te acerca a Dios. Eso te aleja de Dios. Cosas que quizás, hermano, jamás van a cumplirse porque no vienen de parte del Señor. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y a veces nos podemos sentir de esa manera. Porque ¿qué sucedía, hermano? Elías pensaba que solo él era el único que había quedado de los buenos. Y el Señor dice el día de hoy, escuche, le dice a la iglesia de hoy: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel. Después de que todo el pueblo se rendía a otros baales, le digo, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante esos dioses. Hay gente que ama a Dios y predica la palabra, aunque suene aburrida, dura, a veces aunque nos duela, hermano, pero es necesario. Y el Señor le decía a ellos, hay 7,000 que no se han rendido ante esos falsos dioses. Hay 7,000 que no doblan sus rodillas. Hay 7,000 que siguen creyendo el mensaje de Dios, aunque no te guste, aunque no te suene bonito. Así dice el Señor, hermanos, quien nunca se han inclinado ante un Baal, ni lo han besado, que no han anhelado estar ahí. Hermano, por eso no hay otra carga más que solo agradar a Dios. Y era lo que el Señor le decía a la iglesia. Hay estos que ya tienen su condenación. Hay estos, hermanos, que ya Dios determinó una condenación si no se arrepienten. Y era lo que le decía a todos aquellos que habían escuchado y habían ido tras las enseñanzas de esta profetisa que enseñaba a fornicar y adulterar a la iglesia. Hay muchos, hermanos, que están en este momento condenados si no se arrepienten, porque están desviando al pueblo y en vez de acercarlos a Dios los están alejando a través de falsas doctrinas, malas enseñanzas, y están, hermanos, llevando al mundo a la perdición. Pero Dios, dice la palabra, que cuando sobreabundó la maldad, sobreabundó su gracia. Amén. Que Dios permite que salga la luz, hermano, para buenos y malos. Es una bendición. Estamos bajo la gracia. Y que podamos nosotros entender de que hay cristianos que van a retener lo bueno. Que sea el Señor, por su misericordia, a nosotros, ese remanente, que mantengamos lo bueno hasta el fin. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra. Escuche esto. Mas vosotros sois, escuche lo que usted y yo somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire este pasaje, ¿qué es lo que somos para el Señor? Pueblo escogido, somos ese linaje, hermanos, somos real sacerdocio. Escuche esto. El Señor dice en esta carta que le mandó, que fue la más larga a la iglesia de Tiatira, fue la carta más larga, y le dice, escuche, si vencieres hasta el fin, te voy a dar una recompensa. Así como hay niveles de castigo de parte de Dios, porque un día vamos a hablar acerca de los niveles de castigo, hermanos. Hay niveles de castigo en el infierno. No crea que no. Sí, hay niveles de castigo. No crea que todos van a ir al mismo lugar. Hay niveles de castigo. Y así como hay niveles de castigo, hay recompensas en el cielo. Mire lo que dice la palabra y las recompensas. Y esto es algo profético. Ese es algo para la iglesia de hoy. Qué bueno que Dios nos salvó, pero hay algo más de parte de Dios. Y aquí está en la palabra, hermanos. Y dice la misma palabra: si vencieres y guardaras mis obras hasta el fin, yo te daré autoridad sobre las naciones. ¿Sabe qué? No la autoridad que nosotros podamos tener aquí. Está hablando de ese reino milenial. Está hablando después de que el Señor venga por su iglesia y establezca un reino de 1000 años aquí. Dios va a establecer un reino milenial acá y va a dar autoridad a aquel que venciere hasta el fin. Amén, hermanos. ¿No le alegra eso, hermanos? ¿Sabe qué significa la vida eterna? El Señor está anticipándonos cosas. Por eso dijo que cosa que ojo no vio, ni ha subido, hermano, en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Amén, hermanos. Y ahorita estamos batallando con la tentación. Ay, que me gusta la vecina, Señor. Esa compañera de trabajo que me tira a los perros. O usted, hermano, que anda usted buscando lo que no se le ha perdido. Si supiéramos lo que Dios tiene preparado. Esta iglesia de Tiatira había perdido la brújula, había desagradado a Dios, pero había un grupo, hermanos, que no se había dejado contaminar por esas malas enseñanzas. ¿No estás casado? No te cases. Dios sabe que vos lo amás. ¿No ha escuchado eso usted? Solo con que asistas y ya sabes, ¿verdad? Sé fiel en los diezmos y las ofrendas. Por lo demás no te preocupes. Pecado, hermanos. Dios quiere que arreglemos nuestras vidas. Dios quiere que arreglemos nuestras vidas. ¿Entiende? La tolerancia. Ven como mejor te parezca. Dios ve tu corazón. Se pone casi un traje de baño para venir a la casa del Señor. Es pecado. Delante del Señor es pecado, hermanos. Andamos así. Para hombres y mujeres. Porque hay hombres que se ponen unos pantalones, hermanos, parecen bakers, licras, se les ve todo. Dios guarde a esos hombres, que los reprenda, les ayude. Amén, hermanos. Eso se me salió, no estaba en el bosquejo. Dice la misma palabra que le dará la estrella de la mañana. Cuando alumbre el lucero de la mañana, dice la palabra, va a alumbrar su entendimiento. ¿Usted sabe eso? Gloria sea al Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierre sus ojos.